Esto es Noticiero Internacional. Soy Alonso García Puentes. Vamos de inmediato a las noticias relacionadas con los temas de migración. Piden más claridad y acciones frente a la inmigración tras la primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden. Reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar tras la primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden, donde el tema de inmigración dominó el encuentro desde la Casa Blanca. Allí aseguró una vez más que la frontera no está abierta. Sin embargo, para algunos expertos, el mensaje debe ser más contundente, mientras otros piden un plan de ayuda para los inmigrantes. Celia Mendoza tiene los detalles. La situación en la frontera sur de Estados Unidos fue uno de los temas centrales de la primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden. El mandatario reiteró la posición de su administración al asegurar que no enfrentan una crisis inmigratoria a pesar del aumento de los cruces irregulares reportados por la patrulla fronteriza. Joseph Umire, experto en seguridad nacional, habló con La Voz de América acerca del mensaje del jefe de Estado. Creo que el presidente Biden tiene que mirar de aquí a futuro, porque eso es lo que estamos enfrentando. Y el problema migratorio, no solo de Centroamérica, pero por toda América Latina, está en una situación muy caótica. Lo que según Umire será acentuado por una inminente crisis financiera que generaría un mayor flujo migratorio. Porque cuando la crisis de migración de Venezuela se conecta con la crisis de migración de Centroamérica, eso es cuando esto va a explotar y realmente va a tener mucho más. Si él no piensa que ahora es una crisis, eso sí va a ser una crisis inevitable para el gobierno de Biden. Defensores de los derechos de los inmigrantes, como César Espinosa, director ejecutivo de Fiel en Houston, Texas, apoyan el argumento del mandatario estadounidense, quien se refirió a un patrón migratorio cíclico. Lo hemos visto en el pasado. Y esto realmente, los Estados Unidos tiene la capacidad de enfrentar esto no como una crisis, pero como un desafío para ver qué es lo que van a poder hacer para darle una mano a estas personas que solamente vienen buscando una mejor vida. Asimismo, Espinosa reiteró la importancia de las acciones más allá de este encuentro con la prensa. Nosotros estamos más interesados no necesariamente en las palabras, pero en las acciones que tome y en el liderazgo que tome ahora el Congreso liderado por demócratas y a la misma vez la Casa Blanca liderado por demócratas. Umire y Espinosa en sus conversaciones con La Voz de América coincidieron en que el mensaje de Biden en este tema fue superficial y no ahondó en detalles acerca de su estrategia, más allá de los puntos que ya ha delineado su administración. Biden ahora ha puesto en las manos de la vicepresidenta Kamala Harris la responsabilidad diplomática de esta situación en la región. Bueno, en realidad la situación a la frontera entre Estados Unidos y México está llegando a un punto como no se veía desde hace 20 años. De hecho, la prensa estadounidense denuncia que agentes del Servicio de Aduana y Seguridad Fronteriza, abrumados, como nos cuenta Jacobo Lucy, empezaron a liberar a muchos inmigrantes en Estados Unidos sin que tengan todos los documentos de sus procesos inmigratorios. Los agentes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza se encontrarían abrumados, en particular en la Valle de Río Grande, para reunir informaciones de las familias y examinarlas, para decidir si liberarlas, detenerlas o expulsarlas. Así lo revela la prensa estadounidense. Con más de 130,000 inmigrantes que ya llegaron a la frontera de Estados Unidos desde octubre, con la posibilidad de superar el récord de llegadas de los últimos 20 años, la situación es crítica, afirman legisladores de ambos partidos. Y 150 migrantes denuncian no haber recibido documentos de tribunales y tener solo un papel de identificación sin valor inmigratorio legal. El CBP, en una declaración del domingo, dijo: en algunos casos, las familias se someten a procedimientos de deportación más adelante en el proceso de liberación mientras se encuentran en la estación de la patrulla fronteriza. Voz de América solicitó más comentarios a CBP sin obtener aún respuesta al cierre de esta nota. Pero la Casa Blanca, en una rueda de prensa, explicó la razón de la existencia de estos inmigrantes sin documentación completa, a pesar de que ellos se encuentran libres de moverse alrededor del país una vez identificados y liberados sin tener nunca una cita en un tribunal. En las circunstancias estrechas en las que las familias no pueden ser expulsadas, la familia es examinada y puesta en cuarentena según sea necesario y se coloca en procedimientos de inmigración para comenzar. Entonces, si las familias van a ser deportadas y están esperando la
la deportación no necesitan una cita con la corte y no necesitan un aviso para comparecer porque ya se ha determinado que serán enviadas de regreso a su país de origen. Psaki no especificó cuáles son las familias y los procedimientos de inmigración. Sin embargo, activistas denuncian la confusión entre los inmigrantes que no saben lo que pueden hacer o no en Estados Unidos, ni qué hacer en el futuro. Fueron liberados sin siquiera un aviso de comparecencia, lo cual, en mi opinión, no tiene precedente de que va a liberar a alguien y espera que se presente sin una cita en la corte. Por ahora, estos inmigrantes se encuentran en un limbo legal, mientras que la administración Biden sigue repitiendo que la frontera está cerrada y que la mayoría de estas personas serán expulsadas. En toda esta situación hay muchos que se plantean cuál es la situación de los menores no acompañados en los centros de procesamiento. Estas son las imágenes de la situación de los centros de Donna y El Paso en Texas, una de las principales vías de acceso para los migrantes que aspiran a entrar a Estados Unidos de manera irregular. Dice usted que legalizar a los trabajadores indocumentados agregaría, ponga mucha atención a la cantidad, 1.5 billones a la economía estadounidense, concluye un estudio relacionado por la UCLA. En este estudio, investigadores afirman que otorgarle la ciudadanía a trabajadores no autorizados y ya forman parte de la fuerza laboral resultaría en un beneficio económico billonario, algo que no se debiera ignorar para la recuperación del país. Informe de Los Ángeles con Verónica Villafañe. De los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, casi 8 millones forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. Sería una buena idea para el crecimiento del país, para la competitividad del país entero, que se regularice a todos los migrantes indocumentados. Rodrigo Domínguez Villegas es uno de 4 autores de un estudio de UCLA que concluye que proporcionar estatus legal y eventualmente ciudadanía a trabajadores indocumentados resultaría en crecimiento económico, recaudación de impuestos y creación de empleos. Si se regulasen todos los migrantes indocumentados, nosotros estimamos que en 10 años se agregarían 1.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Investigadores basaron su análisis en actuales propuestas legislativas. Estimamos cómo crecería la economía en estos 4 escenarios, regularizando a todos los migrantes indocumentados, a todos los trabajadores esenciales, a los que tienen DACA y a los que tienen TPS. Los ingresos y el beneficio económico disminuyen al limitar quiénes pueden ser regularizados. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es inyectar datos claros, rigurosos, para mostrar que el dejar afuera a cualquier grupo de indocumentados dañaría a la economía. No es una buena decisión económica, especialmente en estos momentos en los que se necesita crecer más rápidamente. Ahora bien, en torno a lo que es la situación de los indocumentados que trabajan en Estados Unidos, hay muchos que desconocen, ciudadanos americanos, tanto anglos como latinos o de otro background, de otra herencia cultural, desconocen que los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, no estoy hablando de los que están tratando ahora de conseguir asilo, de que están tratando de ingresar por la fuerza al país, de aquellos que están exigiendo que les tienen que recibir y dar papeles ya ahora. No estoy hablando de ellos, sino que estoy hablando de los inmigrantes que ya tienen raíces en Estados Unidos. Los inmigrantes, incluidos los que no tienen documentación, hoy en Estados Unidos pagan miles de millones de dólares en impuestos a los gobiernos federales, estatales y locales cada año. De hecho,
los inmigrantes en general, con documento o sin documento, pagaron, y ponga usted mucha atención a esta cifra, pagaron 405.000 millones de dólares en impuestos en el año 2017, incluyendo de esos 405.000 millones de dólares, incluyendo 27.000 millones en impuestos pagados por inmigrantes indocumentados. Así es, 27.000 millones. Ahora bien, sabemos que los inmigrantes siempre han sido y siguen siendo vitales para los Estados Unidos, un país formado en realidad por inmigrantes. Los impuestos a los inmigrantes apoyan las escuelas locales, Seguro Social, Medicaid, entre otros programas. Sin embargo, y esto ponga usted mucha atención, por favor, ponga mucha atención, porque aquí hay muchas creencias populares dichas por personas, incluso por mandatarios, que lo que hacen es confundir a las personas en su opinión hacia los inmigrantes. Los inmigrantes que pagan impuestos en Estados Unidos, que no tienen documentos, no pueden beneficiarse de programas como Seguro Social y Medicaid, a los que solo pueden acceder los residentes permanentes y los ciudadanos estadounidenses. Quedamos claros en esa parte. Por ende, las contribuciones fiscales de los inmigrantes ayudan a establecer una base impositiva sólida, lo que significa que la deportación masiva de inmigrantes en los Estados Unidos que están pagando impuestos, por supuesto que afecta las arcas fiscales del país. Y eso tendría efectos desastrosos en la economía. Vuelvo, reitero, no estoy hablando de los inmigrantes que quieren entrar ahora a la fuerza y que se les dé asilo y papeles de inmediato. No, estoy hablando de los inmigrantes que no tienen documentos al día, que ya vivieron en Estados Unidos y que pagan más de 23.000 millones de dólares en impuesto y que no tienen derecho a Seguro Social ni a Medicaid. Estamos claros en esa parte. Ahora bien, si recordamos nosotros y hacemos análisis, vamos a ver que el presidente George Bush ya en una oportunidad habló de una regularización, la cual no se llevó a cabo. De hecho, en el año 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista y la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que la aprobación del proyecto de ley reduciría el déficit de Estados Unidos en 197.000 millones de dólares en 10 años. Entonces, el senador Jeff Sessions, no sé si lo recuerdan, convencido de la nocividad del proyecto de ley, escribió a la CBO y solicitó un puntaje de 20 años. Bueno, la CBO descubrió que el proyecto de ley habría reducido los déficits en 700.000 millones adicionales en la segunda década de la ley. Este es el aporte de los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos. Entonces, bien, a partir de estos datos duros, simplemente haciendo un análisis, y un análisis simple, no tiene más lógica que Estados Unidos en este momento se concentre, y la vicepresidenta Harris, que está ahora tomando el mando en esta parte de inmigración, no está mejor para los Estados Unidos que se concentre en los inmigrantes que no tienen su situación regularizada en el país, que ya pagan impuestos, y que a estos se les dé la oportunidad de vivir tranquilamente, en paz, en un país que ellos también sostienen a través de los impuestos que ya han pagado. Esto es Noticiero Internacional.